El Espíritu Santo en la iglesia, se habla tanto de la iglesia y se habla tan poco del Espíritu Santo, pero no podemos separar el Espíritu Santo de la iglesia, porque la iglesia es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Cuando nosotros escuchamos a Jesús hablar con sus apóstoles y pedirles que no estén tristes, porque Él tiene que irse y enviar el Paráclito, que los acompañará todos los días de sus vidas, que les indicará dónde tienen que ir, que hablará por ellos, que los protegerá y también que les recordará todas las cosas que Él les enseñó. Aquí lo más importante de entender de ese diálogo de Jesús con sus apóstoles es que Él se está refiriendo a Él mismo, porque el Espíritu Santo, ¿quién es? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero es el mismo Jesús y es el mismo Padre Celestial. Son un solo Dios. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo era los estaba preparando para que aprendieran a vivir con Él en otra dimensión, la dimensión del Espíritu, y que iba a ser Él mismo, porque también dijo: yo estaré con ustedes todos los días de sus vidas. Pero esto tenía que ser por medio de su Espíritu. Por eso decía, tengo que irme para enviarles el Paráclito. Y este es un misterio que nosotros racionalmente no podremos asimilar, porque nuestra inteligencia humana tiene las limitaciones de nuestra mortalidad y por lo tanto no trasciende al mundo espiritual como quisiéramos. Y para poder entender lo que quiere decir espíritu, se necesita espíritu. Y eso nos lo dio el Señor en el bautismo. Solo que nosotros tenemos una misión muy importante y es la misión de crecer en el Espíritu. San Pablo se refiere a esto con el don de profecía. Él dice, todos los dones son importantes, pero el más importante es el don de profecía, que edifica la iglesia. Aquí no se refiere a un don de profecía que predice el futuro, sino un don de profecía que toma los cimientos que ya han sido dados, que son el Evangelio de Jesucristo, y sobre él edificar. Estas enseñanzas que leemos en las epístolas de San Pablo nos enseñan a nosotros cómo crecer con lo que ya ha sido dado, con los cimientos que han sido dados, que es el Evangelio, sin nada nuevo, porque nadie nos puede traer nada nuevo, porque todo ha sido revelado ya. Por esto, cuando ustedes encuentren cualquier tipo de espiritualidad, cualquier tipo de mensaje que alegue tener un mensaje nuevo, ya se sabe que es falso, porque no hay nada nuevo bajo el sol, todo ha sido revelado ya, y San Pablo lo confirma con ese don de profecía que se dedica a edificar la iglesia, que se edifica por medio del Espíritu Santo. Entonces la iglesia está edificada en ese Espíritu que es el que la lleva a través de este destierro y que por más de 2000 años ha conducido la iglesia por toda clase de navegaciones, porque han habido situaciones en la iglesia donde parece que fuera a ser totalmente borrada de la tierra, pero jamás se ha dado, porque la promesa de Jesús es que nadie podrá contra la iglesia. Y eso tenemos que tomarlo como algo que salió de la boca de Jesús. Eso no nos lo hemos inventado ninguno, sino que el Señor prometió que nadie podría. Dice que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. ¿Y quién es quien guía la iglesia? El Espíritu Santo. Hay que descubrir ese Espíritu Santo, cómo se mueve. Es importante conocer sus movimientos. Y los movimientos del Espíritu Santo son esa fuerza que hay en nosotros que nos impulsa a orar, que nos impulsa a amar, que nos impulsa a perdonar, que nos impulsa a tener compasión, paciencia, tolerancia, caridad. Eso solo se da por la fuerza del Espíritu Santo.
nos encontramos al momento de morir Jesús en la cruz, ¿no? Dice, y el Señor entregando su espíritu, pues murió, entrega su vida, pero el espíritu es entregado a la iglesia, esa iglesia en la que va a recibir ahora el impulso del espíritu y que lo celebramos especialmente, ¿no? En Pentecostés, donde el espíritu le da a la iglesia pues el envío, la misión, y la va constituyendo como tal, ¿no? Porque la iglesia es un don y también forma parte del misterio. La iglesia es de Cristo, ha sido fundada por él, pero quien le da a ese cuerpo, ¿no? El cuerpo místico, como diría Pío XII, a ese cuerpo místico, quien le da vida, el alma de la iglesia, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu no está presente, pues no tendríamos la iglesia, no habría vida en ella. Entonces, esa iglesia sabemos que no es una realidad física, sino que es una realidad espiritual, y todos los que hemos abrazado el bautismo formamos parte de esas piedras vivas que nos ensamblamos unos con otros, construyendo sí ese edificio espiritual a la que llamamos la iglesia, como esa convocación de hermanos, ¿no? De ser llamados pues a la alabanza a Dios y también al servicio de Dios. Bueno, en esa iglesia, esa realidad, ese don dado, caminamos en el tiempo, y la iglesia, ¿qué hace? A través de su Espíritu, santificarnos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de los sacramentos. Vendrá de manera especial el Espíritu Santo a hacerse partícipe en sacramentos que llamamos que imprimen carácter, ¿no? Como es el bautismo, el sacramento de la confirmación y el orden sagrado. Pero también el Espíritu se hace presente en el sacramento de la confesión, porque es Él el que redime nuestros pecados, el que perdona nuestras faltas. Y también el Espíritu se hace presente en cada día que celebramos la Eucaristía. El sacerdote propiamente realiza ese gesto que es el de la imposición de las manos, como así sucede en el resto de los sacramentos. Pero si participamos diariamente del santo sacrificio del altar, pues vemos que llegamos a un momento en el que las manos se imponen sobre las especies eucarísticas y se invoca la presencia del Espíritu. ¿Para qué? Para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y sea el alimento para nuestra vida. Vivo Jesús resucitado, presente entre nosotros. También el signo de la bendición en el sacramento del matrimonio, donde el Espíritu se hace presente en la vida de los esposos y respondiendo a esa vocación que es la de formar familia y tener hijos. Y como el sacramento de la confesión es un sacramento de sanación, la unción de los enfermos no hace otra cosa más que hacerse presente el Espíritu Santo para darnos fortaleza espiritual, para sanar las heridas que el pecado ha cometido en nuestras vidas, y muchas veces, si es por voluntad de Dios, nos concede la salud física. El Espíritu Santo está dentro de la vida de la Iglesia para justamente ser la Iglesia como la definimos, como una en la verdad. Y podemos ser todos distintos y tener, capacidades o dones en nuestra vida, pero lo cierto es que la unidad va a estar en Cristo. El Espíritu Santo no ha venido a reemplazar a Jesús. El Espíritu Santo viene a recordarnos lo que Jesús nos ha dicho, nos ha enseñado. La verdad es la que nos hará libre. Sabemos que el camino para llegar al cielo es la persona de Jesús, y la plenitud de la gracia se derrama a través de su persona. Entonces, cuando somos portadores de este tesoro que es la verdad, el Espíritu nos ayuda a que no distorsionemos la verdad, que esa verdad es la que viene a dar plenitud, y esa verdad es la que tenemos que proclamar sin dilaciones. Y así pues viene también otra ayuda especial del Espíritu Santo al proclamar la verdad, ¿no? Porque la verdad es testimonio, testimonio. La verdad en la caridad, pero esa verdad es la que hace que nuestra propia vida
sea asumida desde Jesús. Entonces nosotros seremos testigos. Y el Papa Pablo VI decía que el hombre actual pues le ayuda más, confía más en el testimonio de nuestra vida que en todo lo que nosotros pudiéramos decir o proclamar. Una cosa no exime a la otra, ¿no? Somos una verdad viviente en Cristo, pero también la doctrina hay que proclamarla, hay que enseñarla. El Evangelio hay que darlo a conocer. Las enseñanzas, el depósito de la fe, la tradición de la Iglesia en la que se sustenta la Iglesia Católica, es la riqueza que ha dejado pues Cristo en su Iglesia y el Espíritu Santo que la da a conocer, y que quizás con modos y expresiones propias de cada tiempo pues puedan ser asequibles, mejor vividas para los cristianos. Cuando hablamos de la iglesia, no solo hablamos de los edificios, hablamos de la iglesia como esta comunidad de personas que somos los laicos, los sacerdotes, los obispos, el Santo Padre, los niños, las familias, pues que pertenecemos a la iglesia del Señor, a la iglesia católica, y que somos llamados a ser piedras vivas de su iglesia. Es decir, no solamente los sacerdotes, obispos, el Santo Padre, los religiosos, los consagrados están llamados a ser iglesia, sino cada uno de nosotros. Y el Espíritu viene a traer a la iglesia esa unidad, esa bendición de ser una sola familia en el amor de Dios. Ese puede ser, por así decirlo, la mayor indicación de que el Espíritu Santo está activo en la iglesia, que somos una sola iglesia, guiados por un solo mismo pastor, que es el Señor, a través también de su vicario en la tierra, el Santo Padre. La unidad de la iglesia, la comunión eclesial, un signo de la presencia del Espíritu Santo. Pero también sabemos que en la iglesia hay tantos carismas, movimientos, comunidades, asociaciones, órdenes, instituciones que se han creado a lo largo de los siglos por mandato del Señor, por inspiración de Dios, y que son testimonios de la riqueza de los dones y carismas del Espíritu Santo en la iglesia. Yo creo que ese es uno de los regalos más grandes que tenemos en la iglesia hoy, que somos una sola, pero dentro de ella hay tantos carismas, tantos dones que se transparentan a través de tantas comunidades, movimientos, asociaciones, institutos religiosos, bueno, tantísimos que conocemos, que muchas personas se sienten llamados a vivir su vida de fe en ellos. Y qué bonito es tener esta riqueza en la iglesia, esta riqueza en la unidad. Y yo pienso que esto es un signo de que la iglesia es la iglesia del Señor y que continúa el Señor caminando con nosotros a través de los siglos, a través de tantas inspiraciones que Él continúa promoviendo y proveyendo aquí en la iglesia católica, a través de las cuales cada uno de nosotros también podemos vivir nuestra fe y enriquecer nuestra fe y la de nuestras familias. Qué importante es eso, qué importante es entender que en las diferencias hay ante todo una unidad, que es el Espíritu Santo, y que en la universalidad de la iglesia podemos entender que también el Señor ha venido a acogernos a todos, en nuestras diferencias, en nuestras particularidades, pero que ha venido a anclarnos a Él a través de la iglesia, a través de la fidelidad a la iglesia. Ese es otro don importantísimo, un fruto importantísimo del Espíritu Santo, la fidelidad a la iglesia de Dios. Cuán importante es en el mundo de hoy, por ejemplo, es la pertenencia a nuestras parroquias, la pertenencia a la iglesia a través de la fidelidad al Santo Padre. No permitamos que nadie nos confunda, no permitamos que nadie nos hable mal del Santo Padre, que quiera traernos noticias falsas, que quiera traernos un nuevo evangelio en muchos sentidos. Qué importante es que nos mantengamos en comunión. Por ejemplo, los invito a través de esta pequeña reflexión del Espíritu Santo en la iglesia
a ver cómo el Espíritu Santo nos habla a través de la iglesia, a través del Santo Padre, por ejemplo, leyendo la audiencia general de los miércoles y el Ángelus o el Regina Coeli de los domingos. Reflexiones muy cortas, pero que uno a veces se queda maravillado de cómo el Espíritu Santo habla a través del Santo Padre, a través de la iglesia. Pues el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, así como es el alma al cuerpo, lo es el Espíritu Santo para la Iglesia. La Iglesia como cuerpo místico del Señor, que está formado por los miembros, las piedras vivas, que son cada uno de los bautizados, que han sido consagrados por medio del bautismo y han recibido por el agua y la efusión del Espíritu Santo el ser hijos de Dios, son insertados en el misterio pascual de la muerte y resurrección del Señor. Por lo tanto, han sido rescatados de la muerte para vivir la vida nueva de Cristo resucitado. Y han recibido el Espíritu Santo para ser el alma en el mundo, así como existe una realidad natural que nosotros podemos ver, tocar, sentir, escuchar a través de nuestra carne, pues también la Iglesia se manifiesta en el mundo con signos visibles. Mas el Espíritu Santo es el que se convierte en este motor dinámico que hace que todo funcione, es el que crea la unidad en la Iglesia, es el que crea la comunión con Cristo mismo, y es este mismo Espíritu el que manifiesta el elemento sobrenatural de la Iglesia que está presente en todas las naciones, no solo por el número de sus miembros, porque lo importante no es el número, sino la identidad, sino que también llega a todas las almas por medio de la predicación del Evangelio y también de la acción de cada uno de sus miembros. En este mismo sentido, sin el Espíritu Santo no podríamos confesar como Iglesia que pertenecemos al Señor, como nos dice el apóstol San Pablo. Nadie puede decir que Cristo es el Señor si no tiene el Espíritu Santo. La Iglesia, por lo tanto, animada por la fuerza de la tercera persona de la Trinidad, que no es una energía presente en el universo, ni tampoco una fuerza inmanente de la naturaleza, sino que más bien nos manifiesta de forma personal la vida divina, la vida intratrinitaria, se hace presente a través del mundo por medio de la obra del amor. Los cristianos que ejercitan el mandamiento de Cristo, amaos como yo os he amado, hacen presente pues la vida misma de Dios. Dios es amor, nos dice San Juan en su primera carta a toda la Iglesia. Dios es amor, y este amor se manifiesta, se realiza a través y por medio del Espíritu Santo. En este sentido, los cristianos, amándose unos a otros, hacen presente al Espíritu Santo en medio de su Iglesia. Y por lo tanto, también, por así decir, muestran esta vida que está por venir. También el Espíritu Santo no solamente nos da eco del cielo, eco del paraíso, sino que nos mantiene en tensión hacia la vida que nos aguarda. Así todo lo hacemos en el Espíritu, por el Espíritu, para el Espíritu, por medio del Hijo y para la gloria de Dios Padre. Y así el Señor habita en cada alma, en cada corazón, y por lo tanto también los hombres son conducidos al reino de los cielos. Y en este orden, el Espíritu Santo como alma de la Iglesia trae así los hombres a Dios y conduce Dios a los hombres. El Espíritu Santo, pues no cabe duda de que es una pieza fundamental en la Iglesia, porque está presente pues cada vez que se produce la consagración del pan y del vino. Tiene que haber una intermediación del Espíritu Santo pues para que nuestro Señor Jesucristo vuelva a descender a la tierra en cuerpo y alma, y por eso precisamente también se consagra el pan, ¿no? Porque no es solo para que descienda en espíritu, sino
también en cuerpo. Y luego pues recibimos la Sagrada Comunión para que Dios habite dentro de nosotros, no solo en espíritu, sino en cuerpo. Y el Espíritu Santo, pues, aparte del poder del Padre, tiene que estar presente en esos momentos, pues, para que se produzca. Es como ese mensajero de corte divino que tiene la misma importancia que el Padre y el Hijo, pues, para que el Padre y el Hijo pues, puedan tener presencia en nuestras vidas. O sea, el Espíritu Santo es fundamental en la vida de la Iglesia. Y bueno, también cuando somos bautizados y entramos a formar parte de la Iglesia, del pueblo de Dios, pues tiene que haber una intermediación, tiene que infundirnos esa gracia, sernos infundida a través del Espíritu Santo. Es decir, si no hubiera un Espíritu, ¿cómo nos llegaría a nosotros el Espíritu de Dios? Es que es una pieza fundamental en la historia de la Iglesia. Luego también, claro, las jerarquías eclesiásticas están formadas por el sucesor de San Pedro, que sería el Papa, el Vicario de Cristo, y los apóstoles. Y luego a raíz de ellos, pues se depositó esa confianza en los sacerdotes, en nuestros pastores, obispos, cardenales, sacerdotes corrientes. Claro, ahí tiene que estar el Espíritu. Y ese Espíritu se hizo especialmente visible, ostensible en Pentecostés, que está representado pues, a través de esas lenguas de fuego que se representan, que se dibujan, la cabeza pues, de los sucesores precisamente de Cristo. Es decir, que es que el Espíritu tiene que estar presente, porque tiene que haber entre las personas humanas y el cielo, tiene que haber una intermediación espiritual. O sea, el Espíritu Santo en la Iglesia es que es imprescindible. No podría haber iglesia sin el Espíritu, precisamente. Claro, el Espíritu en la Iglesia, pues también cuando San Juan bautizaba a las personas, el Espíritu tenía que estar como intermediario para que esa gracia le llegase a las personas a través del bautismo de Juan, ¿no? Ahí estaba el Espíritu, al igual que, como he dicho antes, cuando somos nosotros bautizados. Bueno, además, como pueblo de Dios que somos, que es lo que es la Iglesia, el pueblo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo, camina hacia Dios Padre, pues como he dicho, es imprescindible la figura del Espíritu Santo, porque si ese pueblo no estuviese guiado por el Espíritu, no sería el pueblo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo también nos ayuda a ser unos en Cristo, a vivir la santidad de los miembros de la Iglesia, pues también a poder embellecer a la Iglesia a través de los dones y carismas. Cuando nosotros nos disponemos a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, pues esos 7 sagrados dones entran en acción. Y ese trato, esa intimidad con el Espíritu, pues va a dar frutos, y esos frutos, bueno, son también pues lo que va a continuar, ¿no? Como una continuidad de ese esfuerzo, de esa labor, de ese trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Frutos que ya veremos, como el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas les dará a conocer. Pero también da carismas, y esos carismas pues son puestos al servicio pues de nuestra comunidad. Esas capacidades que el Señor le da a algunos unas y a otros otras, ¿no? Como el que puede tener el carisma de la predicación y otros un carisma pues de una entrega y un servicio a los pobres entre los más pobres, ¿no? Como podríamos ver pues a San Juan Crisóstomo, a quien se le llama Boca de Oro en su predicación, o al Padre Lacordaire, donde decían que estaba abarrotada la Catedral de París porque era un eximio predicador, o encontrarnos a Madre Teresa de Calcuta en su carisma de ese servicio total, absoluto y dispuesto
a quien sea, ¿no? Para la salvación de las almas. Pues la iglesia nunca se acabará, porque la iglesia es de Cristo. Tendremos momentos en los que, bueno, sean desafíos internos y externos, ¿no? Externos porque el mundo pues no lo quiere a Jesucristo y seremos odiados a causa de su nombre. Pero también pues esta iglesia está llamada a santificarse, porque es la vocación de la santidad a la que nos lleva el Espíritu Santo, es que, bueno, que nosotros demos razones, ¿no? de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y si nosotros queremos una iglesia pues más bella, pues es lo que nosotros tenemos que aportar. En un momento muy difícil de la vida de la iglesia, como tantos ha tenido, como fue pues la mal llamada Reforma Protestante, bueno, mientras Martín Lutero decía solo escritura y pegó un golpazo y se fue de la iglesia, pues había otros que dentro de la iglesia quisieron pues darle lo que tenía que darle, que es nada menos que transformarla. Y así encontramos la vida, por ejemplo, de San Cayetano de Thiene, en que una de sus máximas decía que para reformar a la iglesia hay que reformarse a sí mismo. No estamos esperando del otro que me dé razones de que creo, sino que yo estoy dando las razones con mi integridad de vida, ¿no? Con mi testimonio de vida, con mi santidad. Y si queremos tener a alguien también muy presente dentro de la vida de los santos, con una actitud tan grande, pedida por el mismo Señor de esa renovación de la iglesia, será el mismo Francisco de Asís, a quien estamos en pleno jubileo también, ¿no? Como entendió pues literalmente al principio Francisco que había que pues reconstruir la iglesia, y pensó él que tenía que ser la iglesia física. Pues no, Francisco, la iglesia que hay que reconstruir y renovar es la iglesia espiritual. Entonces, bueno, con todo lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, dones, talentos, carisma, pues ponerla al servicio, embellecer a la iglesia que Él mismo nos ha dado. San Agustín utiliza una expresión quizás un poco más fuerte para los tiempos que nos tocan vivir, pero que es muy real, ¿no? Porque él decía que la iglesia es santa y prostituta, porque la santidad de sus miembros pues la hace embellecer, pero también se prostituye por el pecado y la debilidad de todos nosotros. La acción del Espíritu nos ayuda a que, bueno, que transformemos nuestra vida para que el mundo crea, para que el mundo tenga la posibilidad de ver a Cristo vivo en sus miembros.